hoja que esta es una hoja que estoy doblando. Nada más le estoy poniendo en los bordes sello para que no se abra con masking y no le puede entrar nada por aquí, pero por este lado sí vamos a realizar. Está completamente sellado, no hay ya problema. Lo hacemos una casita como si fuera una chocita. Volviendo al ejemplo que estuvimos ilustrando de una pelotita en el cual inyectamos aire por medio de un cono y la misma se eleva, aquí vemos esa pelotita y cómo vemos esas líneas verdes que son las líneas de corriente que hemos platicado, las famosas líneas de corriente que pasan por un lado y esas mismas líneas hacen que la pelotita se eleve y se mantenga girando, si lo vieron en el ejemplo. Bueno, vamos a aplicar la ley de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli. Para ello, como nos conviene, vamos a utilizar un punto de comparación o un plano horizontal de comparación y nos conviene hacerlo en esta zona. Un punto 1, un punto 2. Para ello se crea una velocidad 1 y se crea una velocidad 2, que en este caso es la velocidad que se encuentra en la atmósfera. Por lo tanto, esa velocidad es 0. Es 0, se elimina. Está en un área en calma, por lo tanto es despreciable. Volviendo a la ecuación general, aquí la podemos ver. En el primer término, todo como pusimos el plano horizontal de comparación en el centro, todo lo que es las zetas se van. Todas las Z1 y la Z2 se van. Nos queda la velocidad 1 y la velocidad 2. La velocidad 2 dijimos que es 0, por lo tanto lo que tiene velocidad 2 también se va, por lo cual ya solamente nos queda la presión 1, nos queda la carga de velocidad en 1 y la presión 2. Es la condicionante, la ecuación que nos queda, y ya lo hemos platicado. La presión es la fuerza entre un área, por lo tanto al despejar la fuerza nos queda que es igual a la presión por un área. Volviendo nuevamente al esquema que platicamos, tenemos que esta es el área de incidencia en el punto 1 y este es el área de incidencia en la pelotita en el punto 2. Aplicando lo que vimos de fuerzas, tenemos aquí fuerza 1 es a la presión 1 por el área 1. Fuerza 2, la presión 2 por el área 2. Esto nos da una resultante que tenemos aquí. Esto quiere decir que nuestra fuerza será hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? En este caso, porque la fuerza que estamos aplicando en 1 es mayor a la 2. Si en el punto 2 existieran corrientes de aire mayores, aquí, mayores, si nuestra fuerza F2 aquí hubiera más movimiento, un poquito más fuerte, y esta fuerza 2 fuera mayor a la fuerza 1, nuestra fuerza resultante sería
esta. Entonces nuestra fuerza resultante sería esta, ¿sí? Pero no es así en este caso. Esto significa que dependiendo nuestra regla de signos, hablando de la velocidad 1 y velocidad 2, porque estamos hablando al cuadrado, si esto fuera negativo, si en lugar de soplar succionamos, o nuestras líneas de corriente fueran al revés, por esta condición de signos, menos por menos sería más, más por más sigue siendo más. Es lo que pasa acá. Es lo mismo que llevar hacia acá una fuerza que empujarla. Comportaría. Finalmente, la velocidad sí es importante, obviamente, pero no es fundamental para determinar para qué sentido va la presión. Sí, lo que es fundamental es la fuerza, que es la presión por un área. Eso sí es fundamental y eso determina el sentido. Esto que estoy comentando es la aplicación en aviación. Por eso se sustenta los aviones, es la fuerza de sustentación en los aviones, en las aeronaves. Se aplica este principio de Bernoulli. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de la línea de energía, o también conocida como ecuación de Bernoulli o conservación de energía. Conservación de energía. El principio de conservación de energía exige que la energía transferida o extraída de un sistema sea igual al cambio en el contenido de energía en ese sistema. A medida que una partícula de un fluido se mueve, experimenta una aceleración o desaceleración en concordancia con la segunda ley de Newton. Todos hemos escuchado esta segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Se parte de no considerar la viscosidad. Por ello solo vamos a considerar la gravedad y las diferentes presiones que existen en ese elemento. La presión de una partícula más la fuerza de gravedad de esa misma partícula es igual a la masa de la partícula por la aceleración de la partícula. Esto no es otra cosa que la segunda ley de Newton, pero hablando de una partícula de un fluido. Recordemos que un fluido puede ser un gas o puede ser un líquido. La ecuación de continuidad y la ecuación general de Euler. Esta se deriva de la ley de conservación de la materia o de la masa y de la ecuación general de Euler, también conocida esta última como derivada material o derivada total. Aquí vemos la representación de esta ecuación general, donde vemos que es la densidad, hay una diferencial con respecto al tiempo, más esa masa por la aceleración, que es la derivada de la velocidad en las diferentes direcciones multiplicadas por su respectivo vector, tanto en X, Y y Z. Todo esto igualado a cero. ¿Qué significa? Que las fuerzas son igual a cero en un elemento. Ecuación de Euler en una dirección X. Esto se va a entender mejor. Esta última ecuación anterior que vimos se va a ver mejor aquí. Vamos a encontrarle más forma, algo más cercano a lo cotidiano. Aquí vemos como el primer elemento no es otra cosa que la fuerza. El segundo elemento, que es la densidad, nos representa la masa. Y el último elemento nos representa la aceleración, que es el cambio de posición con respecto al tiempo. También tenemos esa misma ecuación de Euler en la dirección Y y en la dirección Z, porque una partícula se mueve en varias direcciones, pero siempre consideramos las tres dimensiones conocidas normalmente,
X, Y y Z en un plano cartesiano. Y como vimos anteriormente, representa lo mismo. Fuerza es igual a masa por aceleración. En otras palabras, la segunda ley de Newton. Esta ecuación de continuidad o de Euler también se puede escribir de la siguiente manera. Estos son términos matemáticos donde utilizamos el símbolo conocido como nabla para hacer una síntesis de lo que viene siendo la ecuación antes conocida. Pero esta ecuación también se convierte en una ecuación vectorial. Obviamente lo que hacemos es reducirla, pero de forma matemática, aun y cuando viene siendo lo mismo. Uno es vector y otro es vectorial. La aceleración de ese vector, que es la gravedad, es esta gravedad. Este símbolo negativo no es porque sea negativa, sino más bien porque deducimos que va hacia abajo normalmente, ¿sí? Hablando de vectores. Y esa nabla no es otra cosa que la derivada material o derivada total, que habla de las tres direcciones conocidas, X, Y y Z. Ahora, ya entrando de lleno en lo que es la ecuación de Bernoulli y su deducción, esta inicia a lo largo de una línea de corriente para fluidos no viscosos o ideales. Aquí vemos una imagen muy normal, muy cotidiana, que hemos visto en muchos libros, ¿sí? Es una tubería que parece un sifón o medio sifón y tiene diferentes secciones al inicio y al final de este punto 1 y punto 2. Esto se le traza normalmente el eje de referencia de esas dos situaciones o dos condiciones que queremos conocer. Esta línea que acabamos de ver abajo es un plano de referencia para ver a dónde nos encontramos y de dónde podemos partir para encontrar o deducir la famosa ecuación de Bernoulli. Esa Z1 es la energía de posición, la Z2 es la energía de posición, pero en el punto 2. Nos produce una fuerza cuando se mueve ese líquido que podemos considerar nosotros agua. Ese líquido se mueve y produce una fuerza. Esa fuerza a su vez produce una velocidad, ¿sí? Esa velocidad y también esa sección que es diferente, tiene un área diferente y por lo tanto, volviendo a lo que es la conservación de la masa o de continuidad, vemos que ese pequeño volumen que se muestra es una área A1 por una longitud de ese desplazamiento delta x1. Eso nos da un volumen. Eso nos produce también una presión en ese punto 1. Para el punto 2 es una fuerza diferente, tan solo porque el área es diferente y también tiene una velocidad diferente y por lo tanto un desplazamiento diferente, aun y cuando el volumen es el mismo. Recordemos que el gasto y el volumen es el mismo en este punto, ¿sí? Y también tenemos una presión 2 que es diferente. Este es el arreglo general que vamos a encontrar en cualquier libro, en cualquier texto que hable de la ecuación de Bernoulli. Volviendo a la misma imagen, porque es muy ilustrativa, vemos que en el punto 1 y punto 2, o sección 1 y sección 2, trabajo es fuerza por distancia. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial o de posición no es otra cosa que la masa multiplicada por la aceleración y por ese espacio o longitud de movimiento o de desplazamiento desde ese punto de referencia. Para el punto 2 es exactamente lo mismo o se replica en el exactamente lo mismo.
Aquí lo que hacemos, no estamos viendo lo que son las pérdidas, porque estamos considerando, o la ecuación de Bernoulli parte de un fluido ideal en donde no existen rozamiento, donde no existe pérdida de energía. Ya deducida, como lo vimos hace un momento, viéndolo desde el punto de vista de energías, de trabajo, la ecuación de Bernoulli aquí se representa como trabajo, energía cinética y energía potencial en los dos puntos o las dos secciones 1 y 2. Ya haciendo ese cambio que platicamos un momento, esta ecuación ya se empieza a ver diferente, ya empieza a notarse como la ecuación que conocemos por los cambios que hemos hecho. Pero recordemos que la fuerza es igual, o más bien, recordemos que presión es igual a fuerza entre área. Despejando la fuerza, vemos que presión es igual a área. El volumen es esa área que encontramos por ese desplazamiento, como lo platicamos un momento. Pero también sabemos que la densidad es igual a la masa entre un volumen. Haciendo esto, entonces encontramos la ecuación ya un poquito más parecida a lo que hemos manejado, ¿verdad? Es igual a la densidad por la aceleración. Pero todavía podemos reducirla un poco más para que se parezca a lo que normalmente conocemos en los libros de texto. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad, que viene siendo la aceleración. Aquí está la ecuación de energía, o también conocida como ecuación de Bernoulli. Aquí ya hay unas HF, que son las pérdidas, pero puede estar sin eso, si pensando que es un fluido ideal. Obvio que para una practicidad se tiene que incrementar o adicionar esas pérdidas por fricción. Este es un ejemplo de una tubería y cómo se ilustra esa ecuación de Bernoulli o ecuación de energía, partiendo desde un plano de referencia donde encontramos la línea de energía y la línea piezométrica, pero también para conductos abiertos o canales, y viene siendo exactamente lo mismo. Para conocer los fenómenos asociados con el movimiento de un fluido, debemos considerar las leyes fundamentales que rigen el movimiento de las partículas de ese fluido. Recordemos que un fluido puede ser gas o puede ser líquido. Esas consideraciones incluyen los conceptos de fuerza y aceleración, también conocida como segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Esta se aplica al movimiento de una partícula del fluido. Todo ello, como lo dijimos, para poder deducir finalmente la ecuación de Bernoulli, aclarando que su aplicación se realiza sin considerar todas sus restricciones, porque este es un fluido ideal donde parte la ecuación de Bernoulli, no tiene viscosidad y también donde no hay rozamiento, no hay pérdida de energía, lo cual en la naturaleza eso no es posible. Aquí vemos una imagen de este señor Daniel Bernoulli de 1738, que fue cuando él encontró esta ecuación. Y si vemos, pues ya tenemos prácticamente 285 años de existencia o de conocimiento que este señor, aun y cuando se considera en muchos casos algo ideal. Por eso es que hay diferencias en cuestiones a veces de modelar, sobre todo hablando nosotros un poquito más de hidráulica. Cuando una partícula de fluido se mueve, experimenta la aceleración o desaceleración. Por ello, la fuerza que actúa sobre ella debe ser igual a su masa por la aceleración. Vamos a tratar fluidos no viscosos como lo platicamos, en este caso agua, y vamos a limitarnos solamente a dos planos, el X y el Y,
aun y cuando sabemos que no solamente existen estos dos planos o estos ejes cartesianos. Aquí vemos una imagen de este señor, Daniel Bernoulli, que de hecho es una familia que durante varias generaciones estuvo desarrollando varias situaciones o varias consideraciones en cuestión de hidrodinámica. Este señor en 1738 encontró la ecuación que aún se sigue manejando. Estamos hablando de 285 años. Si se dan cuenta, hay mucho espacio o llevar a cabo esa ecuación a un límite un poquito más exacto, porque hay muchas consideraciones que no son verdaderas o certeras, como la pérdida de energía. Gracias.